Bien, hermanos, cuando nos detenemos a estudiar un texto, una porción, como el texto que acabamos de leer de los versículos 1 al 10 de este capítulo 2, encontramos, hermanos, los enormes privilegios que todos los que son verdaderamente creyentes están disfrutando. Sobre todo, hermanos, después de haber recorrido a través del primer capítulo de esta epístola, y nos podemos dar cuenta, de hermanos, que cuán gloriosa es la salvación que disfrutan los creyentes por la gracia soberana de Dios. Y cuán poderosos, hermanos, son los recursos con que cuentan los cristianos ahora que somos salvos. Dios nos ha dotado no solamente, hermanos, de recursos, sino que nos ha capacitado para hacer uso de esos recursos sabia y responsablemente. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos redimidos, perdonados, adoptados como hijos suyos y hechos sus herederos. Y como si esto fuera poco, también fuimos sellados con el Espíritu Santo, quien nos ha sido dado por Dios como un anticipo, una garantía de todo lo que recibiremos cuando nuestra salvación llegue a su consumación. Y de hecho, hermano, la esperanza que todo cristiano tiene es el día de la gloria. En este mundo sufrimos, luchamos, pero con la esperanza puesta en lo que está delante, sabiendo que estas luchas no permanecerán para siempre, sino que serán por un rato. Pero aún así, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder luchar y luchar bien. Así que, hermanos, no hay duda de que los creyentes disfrutamos de enormes privilegios y que hemos sido capacitados por Dios para vivir a la altura de nuestros privilegios. Y es aquí, hermanos, donde yo quiero señalar y a llamar su atención, porque, hermanos, si usted realmente es cristiano, es un verdadero creyente, lo que espero de usted es que usted viva a la altura de esos privilegios que hemos enunciado aquí unas prédicas anteriores. Es decir, que usted viva a la luz de estas capacidades y estos recursos que Dios nos ha dado en Cristo por usted estar unido a Cristo, si usted realmente es un creyente. Así que esos privilegios ahora que los tenemos, podemos vivir conforme a lo que un cristiano vive. Solamente los verdaderos cristianos pueden vivir como cristianos. Y ahora, para que podamos valorar esta salvación, ¿cómo debemos valorarla? El apóstol Pablo en el capítulo 2 pasa a explicar el cambio extraordinario que se ha llevado o que se ha operado en nosotros desde la miserable condición en la que antes nos hallábamos y antes de venir a Cristo, a la posición que disfrutamos ahora en el presente, ahora que somos cristianos. Así que, hermanos, noten que lo que quiero señalar aquí es que el Señor, en este capítulo, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, va a poner un paño oscuro donde esas joyas de la gracia y la misericordia de Dios brillen con más fulgor. Va a hablar de nuestra vida pasada, de nuestra condición miserable y paupérrima en la que estábamos, para mostrar cuáles gracias, cuáles virtudes Dios ha dado a su pueblo. Como una joya brilla más intensamente cuando se coloca sobre un paño negro, del mismo modo brilla intensamente la gracia de Dios a nuestro favor cuando la observamos desde la perspectiva del trasfondo sombrío de nuestras vidas antes de ser cristianos, y que Pablo precisamente está exponiendo en esta sección que vamos a tratar en la mañana de hoy. Así que de esta sección, podemos extraer básicamente, hermanos, tres enseñanzas. Podemos extraer básicamente tres enseñanzas, que es las que yo deseo que ustedes puedan observar y mirar y meditar en ellas. En primer lugar, vamos a hablar de nuestra condición antes de ser salvos. Y ese es el paño oscuro que deseo poner primero. La condición de nosotros antes de lo que cuando no éramos salvos. Y en segundo lugar, vamos a mirar nuestra composición presente ahora que somos salvos. Nuestra posición presente ahora que somos salvos.
Y en tercer lugar, vamos a mirar el propósito divino en nuestra salvación. El propósito divino. Todo se encadena con un para qué, una respuesta. ¿Para qué Dios hace esto? ¿Para qué Dios nos sacó de esa condición tan lamentable en que nos hallábamos? Así que vamos a mirar en esta mañana, en primer lugar, nuestra condición antes de ser salvos. Nuestra condición antes de ser salvos. Y vamos allí a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra triste, lamentable condición en la que nos hallábamos. Ese es el paño oscuro que deseo poner primero antes de poner las joyas para que reluzcan con más fulgor. Así que, hermanos, lo primero que observamos en estos versículos que usted acabó de leer es que, en primer lugar, nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos en primer lugar. Versículo 1. Y Él nos dio vida, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, sabemos que la paga del pecado es la muerte. El Señor le había dicho una advertencia a Adán cuando estaba en el estado de inocencia, que el día que comiere de ese fruto ciertamente moriría. De verdad moriría. Y eso fue, el pecado entró en el ser humano, y la muerte también entró con el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y aunque estamos, hermanos, físicamente, hermanos, vivos, físicamente estamos latiendo nuestro corazón, estamos respirando, pero por causa del pecado estamos espiritualmente muertos. Lo que quiere decir es que no tenemos capacidad ni deseos por las cosas espirituales. Porque una persona, cuando se está exponiendo la palabra, es tan indiferente a las cosas de Dios porque está muerta. Ella no entiende, ella no comprende, ella no tiene una percepción debido a que en ella no hay vida espiritual. Por eso Pablo más adelante dice que estábamos separados de Dios, ajenos de la vida de Dios. No conocíamos esto. Y una persona que está muerta espiritualmente carece de vida para poder responder a las cosas espirituales, mucho menos para vivir una vida espiritual. Y vuelvo a repetir eso, hermanos. Una persona que está muerta espiritualmente no solamente carece de vida para poder responder a los mandamientos, a las demandas que el Señor exige en su ley moral, a esas demandas espirituales, y mucho menos, hermanos, para vivir una vida espiritual. De ahí el ejemplo de Lázaro, que es el mejor ilustración, donde Lázaro, Dios le da una orden, Lázaro va en fuera, pero era necesario para que Lázaro respondiera a esa demanda que el Señor hace, es que él tuviera vida. Hay muchos muertos espiritualmente que no responden al llamado del Evangelio. ¿Por qué? Porque están muertos, continúan en su mortandad. Por eso esa persona no puede vivir la vida cristiana que el Señor demanda en su palabra, porque él está muerto para poder responder a las demandas del Evangelio. Él ni quiere ni puede ir a Cristo porque no tiene la capacidad para hacerlo, porque él está muerto. El hombre en su pecado es un cadáver insensible. Están vivos, pero están muertos. Del mismo modo, hermanos, como un cadáver no puede responder a ningún estímulo por fuerte que éste sea, así tampoco puede el hombre no regenerado, puede responder a la verdad revelada de Dios, y él no puede contemplar la belleza y la bondad de Dios. De hecho, la Biblia dice que el hombre es un enemigo de Dios en su mente. Él aborrece a Dios verdadero, porque él está muerto. Ni tampoco puede responder a la justicia y a la santidad. No puede vivir conforme a su ley. El hombre en su pecado es un cadáver insensible, que no ve, que no percibe, que no oye las cosas espirituales como debe percibirlas.
No sé si ustedes saben, hermanos, que en México el 2 de noviembre se celebra la fiesta de los muertos. Pero hermanos, noten la locura del hombre, que en ese día se le lleva comida, tacos, tamales a los muertos, y se le llevan flores cuando ellos no tienen capacidad para percibir la belleza de las flores, el olor de las flores, no pueden comer, no pueden degustar de esos manjares que le llevan. ¿Sabe por qué? Porque están muertos. Nosotros aquí en ese momento podemos servir a la mesa los manjares espirituales, pero muchos no tomarán de él porque simplemente están muertos. No huelen, no oyen, no sienten, simplemente sus sentidos espirituales están muertos. Por eso dice el Señor con mucha razón, cuando tuvo la entrevista nocturna con Nicodemo, maestro de la ley, le dijo en Juan 3:3, dijo Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede percibir el reino de Dios. Mientras continuemos en nuestra mortandad, no podremos percibir el reino de Dios, y por eso es que este mundo todavía es apetecible. Hermanos, ¿por qué muchas personas que profesan ser cristianas, por qué todavía les atrae el mundo? Porque el mundo resulta para ellos todavía algo precioso. Porque es lo único que conocen. Porque están muertos y sus ojos no han visto las glorias del reino de Dios. No conocen estas cosas, no las perciben. Por eso ellos nos llaman de locos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cosas que ellos no pueden ver. El hombre en su pecado natural no puede apreciar todas las cosas extraordinarias que pertenecen al reino de Dios simplemente porque están muertos. Puede ser un hombre inteligente, y encontramos en la sociedad muchos hombres de ciencia inteligentes, hermanos, incluso moralistas, hombres religiosos, como lo fue el apóstol Pablo antes de su conversión. Pero con respecto a las cosas espirituales, este hombre es un cadáver. En cuanto a las cosas del reino de los cielos, este hombre es un cadáver. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:14, hablando, hermanos, de que el Espíritu Santo ha iluminado nuestro corazón para conocer las cosas de Dios. Pero ¿qué dice el hombre en su condición natural, en su estado caído? Dice, pero el hombre natural no percibe, note esto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y lo que pasa es que él espiritualmente está muerto. Él no puede discernir, no puede ver o leer las cosas espirituales, él está muerto. Inclusive una persona puede escucharme a mí predicar y él no sabe de qué estoy hablando. Él está perdido. Este hombre no tiene la capacidad de ver las cosas como realmente son de gloriosas. Y cuando este hombre nota la comunión que tenemos con Cristo, la esperanza que tenemos al final de nuestra existencia en este mundo, y que no nos interesan las baraticas que nos venden en este mundo, hermanos, que el mundo utiliza para cautivar a los ingenuos, este hombre piensa que nosotros hemos enloquecido. Pero ¿cómo puede ser que fulanito, que es cristiano, no le atraigan las cosas de este mundo? Porque el domingo no está con su familia paseando, y más ahora que San Pedro. Porque estas cosas para nosotros ya perdieron su esplendor. Porque nos hemos levantado de la muerte a la vida. Ahorita vemos cosas que son más valiosas que las baratijas que el mundo nos ofrece. Ese es el punto, hermanos. Cosa que ellos no ven, porque carecen de vida espiritual. Ellos son ciegos, ellos están ciegos, guiando a otros ciegos. Y dice el Señor que el ciego que guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. El hombre en su estado natural está muerto, y la causa de su mortandad y separación, ¿sabe qué vale? El pecado. Está muerta esa persona a causa de su pecado. Versículo 1. La causa de la muerte es el pecado. Y Él, ¿quién? Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte es separación. Separados de Dios, nada podemos hacer.
Aunque muchas personas muertas espiritualmente intenten hacer cosas que Dios demanda, no podrán hacerlas. O la harán con las motivaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque el problema es que están separados de la fuente de poder que nos ayuda a vivir conforme a su voluntad. El pecado es lo que destruye el alma. Y uno llama, ¿quiénes son los locos, nosotros o ellos? ¿Quién puede amar algo que lo está destruyendo y que lo llevará a las llamas eternas del infierno? ¿Cómo podemos amar algo que nos hace daño? Es aquello que nos separa de Dios y de todo lo bueno. El pecado enceguece la visión, esclaviza la voluntad y entenebrece el entendimiento para que vivamos una vida vana y sin sentido. Hermanos, ¿por qué las personas ya no piensan ni siquiera? ¿Por qué estamos viviendo en una generación posmoderna que las personas no saben qué es la verdad? Ya no saben distinguir entre hombre y mujer. Porque se han dejado llevar por la vanidad de su mente, porque están ciegos. El hombre está muerto, no posee sensibilidad alguna en cuanto a las cosas espirituales, y lo que es peor aún, no posee la más mínima capacidad de salir por sí solo de esa terrible condición. Eso es lo que en la teología le llaman la incapacidad total del hombre. El hombre por sí solo no puede salir de esa condición tan terrible. Ese es el paño oscuro que, hermano, que Pablo nos está presentando. Ahora, hermano, yo creo y amigo, que usted me está escuchando aquí, usted puede decir que es cristiano, pero quizá usted está muerto. Porque si usted no vive conforme a los mandamientos y a la ley del Señor, usted está muerto. Porque Dios precisamente nos dio vida para vivir en sus mandamientos, para obedecerlos. El hombre en su estado natural es insensible, impotente a las cosas espirituales, como un cadáver. Y así estábamos nosotros antes de venir a Cristo, muertos en vuestros delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios. No nos interesaban las cosas de Dios para nada. Ciegos de todas las cosas que realmente tienen valor. Viviendo una vida vana y sin sentido, autodestructiva. Y esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Esa era la condición de todos. Dígame, ¿quién de nosotros nació siendo cristiano? Nacimos espiritualmente muertos, enemigos de Dios, ciegos, esclavos en nuestra voluntad. Pero Pablo también dice en segundo lugar que estábamos esclavizados, versículos 2 y 3, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y es precisamente, hermanos, por el hecho de que estábamos muertos, porque éramos insensibles e impotentes a las cosas espirituales de Dios, éramos también esclavos. O sea, el pecado nos reinaba y nos manejaba a su antojo. Y Pablo describe esa esclavitud desde 4 perspectivas distintas. Aquí voy a hacer unos subpuntos en este punto. Éramos esclavos. En primer lugar, la primera perspectiva de esta esclavitud, en primer lugar, nuestra vida que vivíamos estaba caracterizada por delitos y pecados. Nuestra vida que vivíamos estaba caracterizado por delitos y pecados. Esa era la marca. Nosotros seguíamos el pecado, dice, en los cuales, dice Pablo, anduviste en otro tiempo. La Escritura describe la vida del hombre como un andar, hermanos. Todos caminamos hacia un destino final. Y solamente hay 2 destinos, cielo e infierno. No hay otro destino. No hay purgatorio, solamente infierno o cielo. Y nosotros estamos andando por un camino, y lo que Pablo dice aquí es que antes de conocer a Cristo, el pecado era nuestra forma de vida. Y era nuestra atmósfera, el contexto, el marco en la que desarrollábamos nuestra existencia. Y hasta cuando
evitábamos pecar, no lo hacíamos movidos por agradar a Dios y darles la gloria, sino por motivaciones egoístas. En otras palabras, hermanos, nosotros dejábamos de pecar por motivos pecaminosos. ¿Escuchó esto? Dejábamos de pecar por motivos pecaminosos. Por ejemplo, un hombre que se aleja de la fornicación para evitar las consecuencias que éste le trae. Él dice, esto me puede traer sífilis, cualquier enfermedad venérea, entonces voy a evitar. Pero noten que él no está pensando en ofender a Dios. No porque Dios es ofendido por este terrible pecado, simplemente deja de pecar por un motivo pecaminoso. O sea que todavía, aunque evite fornicar, está pecando porque sus motivos son pecaminosos. Porque una persona puede decir, pero es que yo soy fiel a mi esposa. Pero el hecho de que simplemente esté buscando el aplauso de los hombres para decir, cuán buen esposo es, eso ya es pecaminoso, porque está buscando su propia gloria. Está buscando no la gloria de Dios, no la gloria de Dios, sino su propia gloria. En segundo lugar, nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, en cuyo ambiente nosotros nos desenvolvíamos libremente, sintiéndonos perfectamente cómodos. Yo no sé cómo hoy muchos que profesan ser cristianos viven como mundanos y se sienten como si fueran cristianos y se sienten cómodos, conduciéndonos en completa armonía con el espíritu de la época que caracteriza a una humanidad alienada de la vida de Dios, alienada, lejos de la vida de Dios. En otras palabras, hermanos, teníamos una perspectiva donde decíamos que lo que está bien es lo que el mundo dice que está bien. Y hermanos, y déjenme decirles que hay muchos que hoy profesan la fe y crían a sus hijos como ellos, el mundo los cría. Y son cristianos, o dicen ser cristianos. Están siguiendo la corriente de este mundo. O una mujer que dice, es que yo creo que la mujer debe hacer así, porque el feminismo lo dice. Sigue la corriente de este mundo, cuando la Biblia dice, mujeres sujetados a vuestros esposos. No, ella sigue la corriente del mundo, el feminismo de este mundo. Nos hicieron libres, ahorita soy libre en Cristo, y utilizan hasta la Biblia para poder justificar su pecado. Porque el diablo es sutil para meter en la mente y tentarnos a utilizar la verdad, para utilizar matices y llevarnos a creer una mentira. En otras por palabras, hermanos, teníamos una perspectiva donde decíamos que lo que está bien es lo que el mundo decía que está bien, donde lo importante es lo que el mundo dice que es importante y donde lo valioso es lo que el mundo dice que es valioso. Hermanos, los hombres sin Dios caminan con la multitud y les asusta apartarse de esas sendas. ¿Usted no ha notado que hay personas que cuando les dice, hermanos, por allá no es el camino, pero es que todo el mundo va hacia allá? Entonces ellos comienzan a asustarse. A comenzar a tener cierto temor, pero es que ellos van así. No, hermanos, nosotros vamos contra la corriente. Por eso están fácilmente manejados por los criterios de otros. Otras personas, mire, hay muchos en toda la vida, como viven su vida, viven conforme a los criterios de los paganos. Y el hombre es un esclavo de las opiniones ajenas. Aún aquel que se jacta que no le importa lo que piensen los demás. Bueno, y si no le importa, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice si no le importa lo que piensen los demás de él? Si lo dice es porque le está importando. Y el tal es mentiroso, porque si no le importa, ¿para qué lo dice? Porque a él sí le importa que los demás sepan que a él no le importa. Porque es un esclavo de opiniones ajenas, porque está muerto. Porque está muerto. Y esta es la razón por la que muchos no vienen a Cristo, aún creyendo en la veracidad del Evangelio, porque son esclavos, miserables esclavos, hermanos, que sueñan con la ilusión de que son libres. Muchos sueñan. Hermanos, ¿qué es la libertad? La libertad es la capacidad de hacer lo que Dios demanda libremente. Si usted no puede hacer lo que Dios le manda, usted es esclavo del pecado.
No diga que está libre. Pero el mundo piensa que ser libre es hacer lo que yo quiero hacer. No es hacer lo que yo quiero hacer, es hacer lo que Dios dice que debo de hacer. Eso es verdadera libertad. Ahora, si tú crees que eres libre porque haces lo que tú quieres, no eres libre, eres esclavo. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú quieres, ¿quién te demanda lo que quieres de tu corazón? Tu corazón es perverso y es el mismo pecado que mora en tu corazón, que está en tu corazón, el que te demanda eso, y simplemente haces lo que el pecado te demanda. Y esta es la razón por la que muchos no vienen a Cristo. Por eso, esta es la condición en la que todos nosotros nos encontrábamos antes de venir a Cristo, reducidos a esclavitud y manifestada en diferentes maneras en cada uno de nosotros. Yo no sé, unos éramos más esclavos de otras cosas, pero éramos esclavos. En tercer lugar, estábamos controlados por el príncipe del mundo. En tercer lugar, estábamos controlados por el príncipe del mundo. Y Pablo nos revela, hermanos, una realidad todavía más terrible. Es el hecho de esa esclavitud que nos subyuga al hombre inteligente, mantenida y manejada por un ser astuto y perverso. Es decir, hermanos, lo que nos esclaviza, lo que nos subyuga, detrás de eso hay una mente inteligente, mantenida y manejada por un astuto y perverso. Dice Pablo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, ese modo de pensar que el mundo tiene, el estilo de vida que vive, estas ideologías, estas filosofías que conforman el pensamiento del hombre sin Dios, no se desarrollan así por así. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuando hablábamos en primera de Timoteo 4, cuando hablábamos que en el Espíritu Santo, que en los posteriores vendrán falsas doctrinas, hombres engañadores, que enseñarían doctrinas de demonios? Hermanos, todo esto viene de allí. Existe un ser maligno, cruel y mentiroso al que llama la Escritura diablo y Satanás, que maneja estas cosas con un fin perverso en mente, arrastrar a los hombres lejos de Dios y conducirlos a la destrucción. ¿Y por medio de qué los aparta? Por medio de filosofías, por medio de pensamientos y de todas esas cosas que la gente cree, de religiones falsas. Y es interesante, hermanos, que Pablo en este texto identifica a Satanás como el príncipe de la potestad. En otras palabras, designa los poderes malignos que están a su disposición. Él es el príncipe y posee toda una hueste de seres demoníacos que están a su servicio. Y están en todo el mundo, hermanos. En cada lugar hay un demonio presente. Y ellos están al tanto para llevar a cabo el plan diabólico de tener a esas personas esclavas. Pablo llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire porque esos seres demoníacos se encuentran restringidos por Dios para habitar en la atmósfera que circunda la tierra. No solo la Escritura enseña que Satanás existe, porque hay muchas personas que piensan que esto es una fantasía. No, es un ser que existe, que es. Pero también la Biblia enseña también que tiene a su disposición una hueste de maldad, seres demoníacos que pueblan la atmósfera y actúan en los hombres. Por eso dice Pablo en Efesios 6:12, más adelante vamos a tratar esta sección, pero en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mientras usted mira la atmósfera, los demonios están acá haciendo lo que deben hacer, o lo que no deben hacer más bien. Así que el hombre impío se jacta de su supuesta libertad, que no es otra cosa que una terrible esclavitud. La Escritura enseña que el hombre inconverso es esclavo del diablo, es un enemigo de su alma, es un esclavo del enemigo de su alma y es un esclavo de las huestes espirituales de maldad, y su desobediencia y rebeldía son promovidas por el enemigo de su alma.
trabajando encubiertamente en su corazón, porque el diablo no se hace ver como si fuera el diablo. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, ese episodio que ayer, bueno, lo leí en Mateo 16, cuando en un momento, después de que Pedro había declarado que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y después del Señor haberlo exaltado por lo que Dios le había revelado al Padre, ¿sabe qué pasó? Jesús había dicho, bueno, es necesario que el Cristo vaya a Jerusalén y padezca de los ancianos, de los sacerdotes y de todos ellos, y muera y resucita al tercer día. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Lo llamó y le reconvino: Señor, que nunca te pase eso, ten compasión de ti. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Vete de mí, Satanás. Ese pensamiento, ese murmullo había llegado de Satanás. No era un pensamiento de Pedro, pero Satanás estaba influyendo, estaba motivando a Pedro a llevar a frustrar el plan de salvación por su boca. Por eso le dice: vete de mí, Satanás. Hermanos, mira cómo la astucia él emplea para hacer muchas cosas. Y su desobediencia y rebeldía son promovidas por ese enemigo. Por eso él trabaja encubiertamente. Uno no se da cuenta, hermanos. Pero llegan pensamientos: yo no estaba pensando en eso, pero ¿por qué yo tengo esos pensamientos por hacer esto malo? Es la obra perversa del príncipe de las tinieblas. Por esa razón Pablo pasa a decir: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, el espíritu aquí no es un demonio, hermanos. El espíritu es una marca que caracteriza a esas personas que viven en desobediencia. Esta palabra es un hebraísmo que significa que la desobediencia los caracteriza. Son hijos de desobediencia. Esas personas siempre están haciendo lo contrario a lo que Dios dice. Dice William Hendrickson, como si la desobediencia fuera su madre. Y esa desobediencia es estimulada por ese espíritu maligno que odia a Dios y odia al hombre como criatura de Dios. Y a eso es que ellos llaman libertad cristiana. Y esta es la desobediencia de incredulidad, por lo tanto, rebelión contra Dios y sus mandamientos. Rebelión contra Dios. Escúchame, mi hermano. Rebelión contra Dios y contra sus mandamientos. Pero ahora anoten, esta esclavitud no venía determinada solamente de afuera, porque usted piensa, bueno, la corriente de este mundo, el príncipe, la potestad del aire están afuera. En cuarto lugar, vivíamos en los deseos de nuestra carne. En cuarto lugar, vivíamos en los deseos de nuestra carne. Hermanos, ¿qué normalmente hace la gente mundana? Lo que su corazón le diga. Muchos dicen: es que yo sigo los dictados de mi corazón. Pero hermanos, eso es pecaminoso. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dice Jeremías 17:9. De hecho, dice el Señor que donde nacen las guerras, los pleitos, no es del corazón del hombre. Dice Pablo: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La palabra carne se refiere a la naturaleza corrompida en su pecado. Entonces tenemos un enemigo afuera y también tenemos un enemigo adentro. Y noten que aquí Pablo se incluye a sí mismo, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Ahora recuerden que Pablo, antes de conocer a Cristo, era un fariseo moralista. Sin embargo, él dice que vivía de esa manera, viviendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto nos enseña que en algunos esta vida se manifestará en una vida abiertamente entregada al pecado. Es decir, hermanos, por ejemplo, el atracador, el ladrón, esos pecados se manifiestan, el alcohólico, la prostituta, todo eso se manifiesta en un hombre que vive su vida promiscua, lo mismo que una mujer. Y en otros se manifestará queriendo salvarse por sus propios méritos, siguiendo cualquier religión de invención humana. Usted le encuentra en esas religiones falsas a estas personas muy profesas, inclusive siendo muy moralistas, pero tratando de ganarse su salvación por sus propias obras o sus propios méritos. De hecho, estas personas son iguales, siguen los deseos de la carne, siguen los deseos de su carne. ¿Sabe por qué? Ellos escogen qué iglesia van a ir.
O sea, es decir, el juez para escoger quién es la iglesia, cuál es la iglesia verdadera, no es la palabra del Señor que es la verdad, sino su propio corazón quien le dice qué iglesia debo acudir. Cómo criar a mis hijos, cómo tratar a mi esposa, no es la Biblia la que regula mi vida, sino mi propio corazón. Pero hermanos, lastimosamente, y esto lo digo con mucha tristeza, muchos cristianos tienen la Biblia, pero su vida es regulada por los deseos de su carne. Muchos que profesan la fe. Así que estos espíritus de maldad que ya he mencionado no solo promueven actos pecaminosos escandalosos, sino también ideologías y aún religiones que parecen inofensivas. Oiga, religiones que parecen inofensivas, pero lo que hacen es alejar al hombre de Dios. Muchas religiones, en vez de acercarlos a Dios, los apartan extremadamente de Dios. Y esta es la condición del hombre inconverso, muerto en delitos y pecados, esclavizado del mundo, al diablo y a sus propias pasiones. Y eso éramos nosotros antes de venir a Cristo. Así que en cuanto a nuestra condición, no solo estábamos muertos y esclavizados, sino que en tercer lugar estábamos condenados. También estábamos condenados. Versículo 3, la segunda parte, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Hermanos, el hecho de haber sido escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo no elimina esa realidad. Dios estaba airado con nosotros antes de venir a Cristo por causa de nuestro pecado. Dios, la ira de Dios, éramos hijos de la ira también. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Sabe por qué? Sino que la ira de Dios está, y la palabra ahí está, permanente sobre él. Todos aquellos que no están en Cristo están bajo la ira de Dios. Hermanos nuestros, yo sé que nuestro Dios es justo y misericordioso, pero también es justo y santo. Y en su justicia y santidad aborrece infinitamente el pecado. Aborrece infinitamente el pecado. Dios aborrece al pecado, pero ¿sabe qué? Aborrece también al pecador. Hermano, eso no es verdad que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. No, Dios aborrece al pecado y al pecador. ¿Por qué echa al infierno el pecado con el pecador? Porque a los dos los aborrece. Y eso es manifestación de la justa ira de Dios, y aborrece de igual manera al que lo comete. Por eso John Stott define la ira de Dios de la siguiente manera. Él dice de lo siguiente de la ira de Dios. Dice, es la hostilidad personal justa y constante de Dios hacia el mal, es su negación absoluta a hacer concesiones, y su propósito es condenar, ¿qué? El pecado y el pecador. Y la ira de Dios es una indignación estable, hermanos, es la actitud que muestra Dios hacia el hombre en una condición caída en Adán y rebelde a aceptar el evangelio de la gracia y la salvación de Cristo. Así que, amigo, si no te has arrepentido y aún no has descendido a las llamas del infierno, si toda esta vida te caracteriza a ti, una vida esclava del pecado, viviendo conforme a la carne, conforme al corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, si tú no te has arrepentido y si no has descendido en ese momento a las llamas del infierno, es porque aún estás en las manos de un Dios. Es porque Dios te está sosteniendo en tu mano, por eso no has caído, por eso estás vivo y tu corazón está latiendo, pero tan pronto Dios voltea su mano, tú caerás como la gravedad hacia el infierno, por la eternidad. Tú estás en las manos de un Dios, sí, pero un Dios airado. Estás en las manos de Dios, sí, y no te dejó caer, pero sépase, amigo, que usted está en las manos de un Dios que está airado con usted. Y dentro de ese grupo estábamos también nosotros antes de ser salvos. Este es un cuadro sombrío y totalmente angustioso. Desde el versículo 1 al 3, todo es sombrío y oscuro, pero todo esto, hermanos, es más que una preparación para poder apreciar el contraste de lo que va a pasar a continuación Pablo. En segundo lugar, la segunda enseñanza, nuestra posición presente ahora que somos salvos. Nuestra posición presente, hermanos, ahora que somos salvos. ¿Cuál es la condición ahora? Si esto era todo lúgubre, oscuro, tenebroso,
Obviamente muchas personas no ven su vida así cuando viviendo sin Cristo. El Señor abrió nuestros ojos para que nos diéramos cuenta dónde estábamos. Pero ¿cuál es nuestra posición presente ahora que somos salvos? Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos salvó, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, si hoy no somos lo que una vez fuimos, no se debe de ninguna manera, en ningún sentido, a un mérito que nosotros hayamos hecho. Nuestro Dios merece toda la gloria. Él nada vio en nosotros que nos hiciera merecedores de ser salvos. Pero Él es rico en misericordia. Y Él tiene misericordia con el que quiera tener misericordia. Hermano, si Dios ha tenido misericordia, ¿por qué vives de esta manera? ¿Por qué vives de esta manera, hermano? ¿Por qué no vives conforme a la palabra de Dios si Dios tuvo misericordia contigo que no ha tenido con otro? Y nos amó con un amor que escapa toda comprensión. Por eso Pablo más adelante, hermanos, en el capítulo 3, versículo 18, dice que para que sean plenamente capaces, y él ora, dice: oro para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Mira, el deseo de esto es que ustedes sean llenos de la plenitud para que así le adoren y sean agradecidos y vivan conforme al llamado que han recibido. Hermanos, si tú eres cristiano, ¿qué espera la gente de ti? Que vivas como cristiano. Y la razón por la que hemos sido salvos se encuentra en Dios, no en nosotros. Él es un Dios de misericordia y gracia, y por eso nos salvó. Él no nos dio lo que justamente merecíamos por nuestros pecados. Hermanos, ¿qué merecíamos? Inmediatamente ser eliminados y ser enviados a las llamas eternas del infierno. Eso merecemos. Eso merecíamos nosotros. Si tú eres cristiano, eso merecíamos nosotros. Él nos amó con un amor incomprensible. ¿Cómo puede alguien amar a sus enemigos y a esos enemigos que le bofetearon en la cara y que le escupieron su rostro y le dieron toda clase de maldiciones contra él y blasfemaron contra él, y aún así él los ama? Tuvo misericordia de algunos. Hermanos, yo creo que si una persona es creyente y viva su vida a su manera, creo que esta profesión de fe es falsa. Tenemos ciertos derecho a dudar de esa profesión de fe que esta persona dice ser o que profesa. Y en este texto de Pablo menciona tres cosas que claramente manifiestan la grandeza de su gracia y de su amor para con nosotros, hermanos. Primero, Dios nos vivificó, nos resucitó y nos exaltó. Nos vivificó, nos resucitó y nos exaltó. Y todo eso, hermanos, en virtud a nuestra unión con Cristo. En primer lugar, aquí Dios nos vivificó. Hermanos, si nos podemos dar cuenta, veremos que las cosas que Pablo ya mencionó en Efesios 1:19, ya las mencionó respecto a Cristo, y él quiere que los efesios conozcan esto. Ahora, yo no voy a repetir cosas que ya he dicho en una enseñanza anterior. Pero noten lo que él dice en el capítulo 1, versículo 19. Dice: ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Él quiere que nosotros sepamos cuál es la grandeza supereminente de Dios en nosotros, obrando en nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? La cual operó en Cristo. Note esto, dice: ese poder que está operando en nosotros, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolos a su diestra en lugares celestiales. ¿Y sabe qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que sucedió en Cristo va a suceder también en ustedes si están en Cristo. Ahora Pablo dice: ese mismo poder que obró en nosotros, vivificándonos, resucitándonos y sentándonos en Cristo en lugares celestiales, ese poder actuó en Cristo. Miremos cómo Pablo lo explica en el versículo 5. Dice: aún nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hermanos, nosotros estábamos muertos, que éramos totalmente insensibles a las cosas espirituales.
Usted cogía una Biblia, usted no entendía absolutamente nada. Usted miraba unas historias que no tenían coherencia con su vida. Pero por la pura gracia de Dios fuimos vivificados, es decir, fuimos regenerados. Y la disposición dominante de nuestras almas que antes solo amaba el pecado fue transformada. Nuestros ojos fueron abiertos. Entonces fue donde abrazamos a Cristo por la fe y ahí fuimos salvos. El mismo poder que obró para Cristo para levantarle de los muertos es el mismo poder que obró en nosotros para darnos vida. Y en ese momento ese evangelio que quizás habíamos escuchado una y otra vez, muchas veces, de repente comenzó a tener sentido en nuestras mentes. Fue como si nos quitaran un velo, como si lo escucháramos por primera vez. Y convencido de nuestros pecados, vinimos a Cristo a poner nuestra confianza en Él, y a partir de ese momento comenzamos a vivir, noten esto, una nueva vida, con nuevas perspectivas, con nuevos propósitos, con nuevos deseos y una disposición para servir y amar a Dios. Y es a esto que Pablo se refiere en el versículo 6. En segundo lugar, Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Dice a él, y juntamente con él Cristo nos resucitó. Ahora Cristo es vivificado y luego él sale ¿de dónde? De la tumba. No puede salir de la tumba si primero no es vivificado. Ahora nosotros también fuimos vivificados y ahora hemos sido resucitados para andar en nueva vida. Hermano, note lo que le estoy diciendo. Si Dios te ha dado una vida nueva, no es para que andes como andabas antes. Es para que andes en vida nueva, novedad de vida. ¿Y cuál es esa nueva vida? Ahora vivimos conforme a la voluntad de Dios. De la misma manera que Cristo fue exaltado a la diestra de Dios para reinar con Él, asimismo también nosotros hemos sido exaltados. Note que nosotros hemos sido vivificados, hemos sido resucitados, pero ahora también hemos sido ¿qué? Sentados, exaltados en lugares celestiales. En tercer lugar, Dios nos exaltó. Versículo 6, la segunda parte. Dice Pablo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo sé que algunos dirán, bueno, algún día yo estaré sentado con Cristo. No, ya estamos sentados con Él. ¿Sabe debido a qué? A que si estamos unidos a Cristo, donde está Cristo, nosotros estamos con Él. Desde ya, dice Pablo, disfrutamos de un adelanto del cielo aquí por todas las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos. Es decir, nosotros disfrutamos de todas las bendiciones espirituales porque estamos sentados en Cristo en lugares celestiales y desde ahora ya nosotros percibimos esa bendición. Hemos sido bendecidos, hermanos, y disfrutamos de una comunión, de una íntima comunión con el Dios Trino y con su pueblo, hermanos. Y de hecho, aquí recalco, si usted tiene una comunión con Dios, ¿qué espera uno de usted que tiene esa comunión con Dios? Que tenga también comunión con el pueblo de Dios. Prácticamente esa es evidencia que tenemos como comunión con Dios y con su pueblo, y tenemos la ciertísima promesa de que hemos sido destinados para compartir con Cristo su gloria. Es una realidad que disfrutaremos, hermanos, plenamente en el futuro. Hermanos, sí, otra vez luchas, pero ya comenzamos a disfrutar en el presente. ¿Y por qué no se ve así ahora en este momento? Porque nuestro gozo se ve mezclado con las tristezas y los dolores de este mundo decadente. Nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Nuestros nombres ya están registrados allí y somos gobernados por normas celestiales. ¿Sabe por qué ya no somos gobernados por las leyes de este mundo? Porque ya no pertenecemos a este mundo. Porque no seguimos la corriente de este mundo, ni el príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe por qué? Porque ya no pertenecemos a este mundo. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a Satanás? El Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Pero ya no es nuestro Señor, es Cristo. Así que hay unas realidades celestiales. Estamos gobernados por normas celestiales y el poder del cielo ya está a nuestra disposición, hermanos. Cuán extraordinario es el cambio que se ha operado en nosotros. Ahora, comparando los versículos 1 al 3 con los versículos 4 al 6,
notaremos el cambio. Antes estábamos muertos, ahora vivimos para Dios. Antes seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ahora andamos en vida nueva conforme a la vida de Cristo. Antes nos encontrábamos bajo la justa ira de Dios, ahora estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Mucho cambio, hermano. Si nosotros pusiéramos a meditar en esto, hermanos, lloraríamos del gozo de saber el cambio tan drástico, tan radical que Dios ha hecho por nosotros. Así que antes nos encontrábamos bajo estas cosas, hermanos, y seguro de que algún día reinaremos con Él. Para terminar el último punto, hermanos, y muy breve, voy a ser muy breve aquí. Ahora bien, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios ha hecho todas estas cosas? ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo en mente cuando nos concedió esta salvación? Veamos nuestro último encabezado, el propósito divino de nuestra salvación, el propósito divino. Y cuando yo hablo del propósito, estoy respondiendo a la pregunta, ¿para qué Dios nos salvó? Bueno, aquí encontramos dos propósitos que se hallan bien definidos. Primer propósito, Dios nos salvó para hacer por medio de nosotros un despliegue extraordinario de su maravillosa gracia. Dios nos salvó para hacer por medio de nosotros un despliegue extraordinario de su maravillosa gracia. Versículos 7 y 9, para mostrar en los siglos venideros los abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, desde ahora y por toda la eternidad, los creyentes serán, dice John Stott, trofeos de las abundantes riquezas de su gracia. ¿Sabe qué? Nosotros seremos trofeos de las abundantes riquezas de su gracia. Ahora, noten que el término abundante puede traducirse como extraordinario, es decir, trofeos de las extraordinarias riquezas de su gracia. Y Pablo nos dice la gracia de Dios, ni siquiera, no dice la gracia de Dios, ni siquiera las riquezas de su gracia, sino las extraordinarias riquezas de su gracia. Noten, o sea, lo que Dios nos quiere, ¿qué es lo que Dios quiere mostrar? Que nosotros somos esa obra maestra de Él, los cristianos. Y eso es lo que lo va a glorificar más, hermanos. Y noten por qué fue el propósito de mostrar ese paño oscuro, porque las joyas tienen mayor brillo, mayor fulgor y destellez en un paño oscuro. Y ahora estas joyas, que somos nosotros, van a brillar por toda la eternidad, y nosotros los salvos vamos a hablar de las glorias de ¿qué? ¿De qué gloria? De los atributos de Dios, como la misericordia y su gracia. Mire, estos son mis trofeos de mi gracia y mi misericordia y de mi amor. Dios nos salvó para su gloria. Dios determinó glorificarse a sí mismo eternamente a través de su pueblo, y no hay nada de egoísmo en este propósito santo. Dios no puede tener otro propósito en mente en todas las cosas que hace que no sea procurar su propia gloria. Y eso fundamentalmente por dos razones: porque nadie merece la gloria a excepción de Él. Dios sabe que no existe un ser más glorioso que Él. Y porque es un asunto de justicia, Él la merece, y solo Él, hermanos. Si hay un ser que existe, que solamente merece la gloria, ese es Él. Hermanos, nosotros no merecemos la gloria. ¿Nosotros qué hacemos? De hecho, la Biblia nos llama siervos inútiles. Porque lo que hacemos, aun cuando lo hagamos bien, no nos da, el Señor no nos queda debiendo nada. Porque lo que hicimos, lo hicimos con las fuerzas que Él nos da y con la vida que Él nos da. Pero la gloria, hermanos, de Dios no contiene en lo absoluto con su deseo e interés de hacernos bien. Es decir, hermanos, la gloria de Dios no pelea en lo absoluto con el deseo, interés de hacernos bien. Él busca la gloria para el bien de nosotros. Cuando Él es glorificado, nosotros recibimos bien. Porque esa gloria se manifiesta haciendo bondad ¿a quién? A sus escogidos. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús. Así que Dios manifiesta su gloria siendo bueno con nosotros, y esta gloria brilla a medida que Él nos hace bien. ¿Usted recuerda que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien? Dios se está glorificando. Dios está mostrando más su gracia en nosotros. Así que el creyente le glorifica recibiendo el beneficio. Y recuerdo, hermanos, que a una matrona romana se le preguntó: ¿dónde están tus joyas? Y esta llama a sus hijos señalándole a este hombre, diciéndole: he aquí mis joyas. Lo mismo hace Dios con sus escogidos. ¿Cuáles son las joyas de Dios? Su pueblo escogido. ¿Sabe por qué? Porque son las joyas que brillan en ese paño oscuro, donde su gracia se hace más fulgurante. Así también a través de toda la eternidad los redimidos serán exhibidos, note esto, como monumentos de la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los cristianos van a ser la obra de arte máxima del Señor. Desde ahora y por toda la eternidad, los creyentes seremos un eterno recordatorio de las extraordinarias riquezas de la gracia y de la bondad de Dios el Padre, que por amor a nosotros entregó lo más grande que Él tenía, a su propio Hijo, para que nosotros fuésemos salvos por Él. Pero también seremos una muestra de nuestro amor del Hijo, quien voluntariamente se hizo hombre para morir en una cruz para que nosotros fuésemos rescatados del pozo de la destrucción y reináramos eternamente con Él. Y seremos perpetuamente un recordatorio de la obra del Espíritu Santo, quien quitó el velo de nuestro corazón y con cuerdas de amor nos trajo a Cristo y nos dio fe para que nos asiéramos de Él. Para eso fuimos salvos, hermanos, para manifestar por toda la eternidad las extraordinarias riquezas de la gracia divina. Pero Pablo amplía este concepto en los versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. En el Nuevo Testamento la gracia aparece 150 veces y su significado primordial es favor mostrado al que no lo merece. Favor mostrado al que no lo merece, sino que merece todo lo contrario. Hermanos, ¿qué merecíamos nosotros que somos salvos? El infierno, ya lo dijimos. Y esta es la esencia del Evangelio de Cristo. Dios concede salvación a personas que no merecen ser salvadas. Hermanos, como cristianos sabemos que nosotros no merecíamos ser salvados. Es decir, hermanos, la salvación es un regalo inmerecido para personas que debían recibir a cambio un infierno merecido, y esa es la salvación. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo puede el pecador apropiarse de este don extraordinario? Dice Pablo, por medio de la fe. Es por confiar en Cristo que el pecador es salvo, no por obras, dice Pablo. El pecador es salvo por la fe para que sea por gracia. Y la fe es el único acto que no es una obra, y cuando queremos introducir alguna obra en nuestra salvación, estamos echando por tierra la salvación de Cristo y estamos pisoteando su sangre. La fe no es un intercambio, hermanos. La fe es una mano desnuda que se extiende con confianza para recibir lo que Dios ofrece, y no tiene nada que ofrecer esa mano. Por la fe nos aferramos a Cristo, y al hacernos somos salvos por Él. Y así queda saltada, hermanos, únicamente, ¿sabe qué? La gracia de Dios. Nosotros no recibimos ninguna gloria. En la salvación de los pecadores, y el propósito eterno es cumplido cuando Dios es glorificado en esto. Y en segundo propósito, y para terminar, hermanos, Dios nos salvó para que ahora podamos estar ocupados ¿en qué? En buenas obras. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, note eso, las cuales Él preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. No, hermanos, no nos salvó para que anduviésemos conforme a los deseos de la carne, al príncipe de este mundo y a la corriente de este mundo. No, nos salvó para que viviésemos conforme a las obras que Él preparó de antemano. Esto refuerza que la salvación es por gracia y no por obras. Es obvio, hermanos, que la salvación no depende de nuestras obras, porque nosotros mismos somos hechura suya. Ahora, la palabra hechura es el término griego, otra vez, poema. Poema, de donde viene la palabra en español, poema. Y esta palabra se utilizaba en el griego para referirse a una obra de arte. Ahora usted dirá, bueno, usted no es una obra terminada.
Está siendo perfeccionada. Dice el Señor, la obra que comenzó en nosotros, la perfeccionamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. O sea que nosotros somos esa obra, ese lienzo que está siendo perfeccionado, esa obra de arte está siendo perfeccionada. Y ese es los trofeos que hablamos anteriormente, en el cual Dios se va a glorificar en su gracia y su misericordia. Lo que está diciendo Pablo es que la obra maestra de Dios somos los cristianos. Ahora, el punto que Pablo hace aquí es que fue Dios quien nos hizo nuevas criaturas. Somos hechuras suyas y fue Él quien nos impartió en nosotros nuestras capacidades para que nosotros podamos obrar bien y obedecerle a Él. En consecuencia, Él es quien merece toda la gloria. De hecho, hermanos, cuando dice Romanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas se ayudan para bien, hermanos, todas las situaciones, las pruebas, las aflicciones, son un cincel donde Dios nos esculpe para perfeccionarnos. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel con el cincel y el martillo esculpiendo una obra de mármol para hacer un Moisés? Y un día le preguntaron a él, bueno, Miguel Ángel, cuando estás haciendo a Miguel Ángel, ¿qué haces para que esa piedra se parezca a Miguel Ángel? Bueno, a Moisés, perdón. Y él dice, le quito todo lo que no se parezca a Moisés. Pues Dios nos va a quitar todo lo que no se parece a Cristo en nosotros para parecernos más a Cristo. Hay mortificación de pecado. Y eso lo hace Dios a través de las pruebas. En consecuencia, Él es quien merece toda la gloria por nuestras buenas obras, por buenas obras, no nosotros. Mateo 5:16 dice, cuando habla de las bienaventuranzas, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, por favor, este texto es importante. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, tu casa, tu hogar es un lugar donde hay luz, donde estas obras se están manifestando, donde tú vives como Cristo viviría en tu hogar. Como esposa, tú actuarías como Cristo lo haría. Como esposo, tú harías como Cristo lo haría. Como hijo también. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Sí importa lo que los hombres piensen, en cierta manera. Pero para mostrar la gloria de Dios, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, si tú eres una joya que Dios ha llamado y que te está perfeccionando, ¿qué espera, hermano, Dios de ti? Que esta joya brille. Que esta joya brille en medio de este paño oscuro del mundo de pecado en que vivimos. Hermanos, cuando una joya brilla en medio de un paño oscuro, eso se distingue entre muchas cosas alrededor. Cuando usted pasa por una joyería y ve una joya que brilla, ¿qué es lo que hace que brille? Ese cuadro oscuro. Ese cuadro oscuro para nosotros sería este mundo. Pero hermano, palidece. ¿Qué pasa si esa joya comienza a ponerse el mismo tono oscuro que igual que el paño? No se diferencia, no se distingue, no llama la atención. Hermanos, la gente del mundo va a pedir razón de nuestra esperanza si nosotros alumbramos y nuestra luz brilla como si somos las joyas que el Señor nos ha llamado a hacer. Somos una nueva creación en Cristo y por lo tanto debemos vivir como Cristo vivió. No somos salvos por nuestras buenas obras, hermanos. Somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino que son evidencia de nuestra salvación. Y si estas obras no están, debemos preguntarnos si allí hay una nueva vida en Cristo. Somos salvos por una fe sola, pero no una fe que viene sola. Santiago 2:17 dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. O sea que el que dice tener fe, está muerto igual que su fe. Todavía están sus delitos y pecados. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si Dios te salvó, Dios preparó de antemano buenas obras para que anduvieses en ellas. Y si tú no andas en esas buenas obras que Dios preparó, no tienes derecho a llamarte cristiano. No tienes derecho a llamarte cristiano. Porque Cristo nos llamó precisamente para que anduviésemos en buenas obras. Para terminar, hermano, no quiero extenderme más. Voy a hacer algunas aplicaciones prácticas, hermanos. Cuán grande privilegio Dios nos ha concedido al traernos a la salvación.
Pero qué gran responsabilidad tenemos de vivir a la altura de esos privilegios que hemos recibido. Noten, hermanos, si usted se queda sorprendido de estas maravillosas y extraordinarias bendiciones, ahora también asómbrese. Yo debo vivir a la altura de esas bendiciones, de esos privilegios. Nuestro Dios nos ha vivificado, nos ha resucitado y nos ha librado de la esclavitud para que podamos servirle y obedecerle libremente, para que de ese modo mostremos las abundantes riquezas de su gracia en este mundo. Recuerden, tú eres una obra de arte y tienes que brillar. Tienes que brillar, hermano. Nosotros no caminamos por donde el mundo camina. No valoramos lo que ellos valoran, no le damos importancia a lo que ellos le dan importancia, porque nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, porque Dios nos libró de esa maldición. Hermanos, yo te pregunto y quiero que tú examines tu corazón realmente, hermano, que seas honesto cuando te estoy preguntando esto. ¿Perciben los demás que tú has sido libertado de esclavitud? ¿Perciben los vecinos, los que viven cerca a tu casa, los compañeros de trabajo, tu propia familia? ¿Perciben que tú has sido libertado de la esclavitud, del pecado y del Dios de este mundo? Que tú has sido libertado de esa esclavitud que el mundo que maneja el antojo, te has sido librado, hermano. Ya el mundo no te maneja, no te coge el celular y te maneja y te controla como quiere. Es evidente, hermanos, y te pregunto también, sobre todo, hermanos, que hoy mucha gente está envuelta en ese asunto de política y parece que hablan lo mismo que los del mundo hablan. Parece que la esperanza de ellos estuviera en ¿qué? En los políticos. Para ellos el Mesías no es Cristo, sino un político. Y pelean por eso, pero por Cristo, ¿qué hacen? No contienden ardientemente por la fe, pero por política sí están prestos para hablar, aunque no sepan nada. Y publican en sus redes, pero para las cosas de Dios, escasos, hermanos. Y es evidente, hermanos, para las personas, y yo te pregunto, es evidente para las personas del mundo que no pertenecen a este mundo de que tú eres distinto. Porque dicen las mismas vulgaridades y los mismos chistes obscenos que ellos dicen. Y gritamos de la misma forma que ellos gritan cuando se airan fácilmente. O nos ven con el mismo afán y preocupaciones que ellos tienen por las cosas de esta vida. Hermanos, ¿ven alguna diferencia entre ellos y tú? ¿Pueden ver alguna diferencia que usted diga, usted es distinto? Hermanos, cuando vas a la peluquería, cuando vas a la tienda, las personas que acudes allí ven que tú eres una persona paciente, amable. ¿Pueden percibir eso de ti, hermano? Porque esta luz no pasa inadvertida, hermanos. Déjeme decirle, esta luz no pasa inadvertida. Hermanos, pidamos a Dios. Yo quiero, hermanos, que pidamos a Dios en oración la gracia y el poder que necesitamos para vivir a la altura de lo que somos. Para que podamos manifestar el gozo de la gratitud, el fervor y la obediencia de aquellos que han sido beneficiados o depositarios de estas bendiciones tan grandes que hemos recibido en Cristo. Quiera Dios, hermanos, que esto no sea una predicación más hoy, sino que nosotros estemos conscientes y meditemos, hermanos, y tomemos resoluciones determinantes. Voy a vivir ahora a la luz de los privilegios que yo disfruto en Cristo, porque quiero ser esa obra de arte que está siendo perfeccionado y esa joya que brille con más fulgor en el paño oscuro de este mundo de pecado y perversión. Que Dios nos ayude, hermanos.